Muy bien, bienvenidos. Ya. Bueno, ya hice una pequeña introducción de esta herramienta, ¿cierto? El análisis bibliométrico y cómo esto de alguna forma nos puede ayudar como investigadores. ¿Qué es lo que puedo decir, además de lo ya planteado anteriormente? Este software que los voy a invitar a trabajar en él, es un software que siempre está en evolución, por lo cual pueden haber aplicaciones que yo hoy día sepa, y ustedes en la medida que van indagando, van investigando sobre él, pueden encontrarle mayores fortalezas y nuevas aplicaciones. O sea, es un tema bastante interesante en ese sentido. Entonces, el análisis bibliométrico hoy día también está siendo muy anhelado por algunas revistas, porque ustedes pueden de alguna forma obtener un artículo, y yo creo que si en la medida que hoy día trabajemos, podemos tener un potencial artículo con lo que vamos a desarrollar. ¿Ok? Eh, esta presentación que tengo acá, luego se las puedo compartir, pero más o menos es lo que yo hablé anteriormente, y por consiguiente quiero ir directamente ya a la aplicación del software. Lo primero, el primer paso para usar este software, y tal como lo mencioné anteriormente, es tener una base de datos, ¿ya? Una base de datos que en este caso es la base de datos de Web Science. Rogelio, tú me decías que no todos tenían acceso hoy día a esa base de datos, ¿cierto? Sí, así es. Aquí en la universidad, desafortunadamente, el Web of Science y el Scopus ya no lo tenemos. En todos Ya, estos recortes presupuestales y historias que estamos viviendo en todo el país, ¿verdad? Pues ya no tenemos acceso a ellos. Tenemos ya, otros, pero a esos dos, pues que son los más importantes, ya nos los quitaron, ¿no? Desgraciadamente, sí, sí, sí. ya. Pero ahorita les comparto la base de datos Sí, que me pasaste para que la tengan en este grupo también. claro. Pero vamos a hacer lo siguiente. No sé si se ve con claridad. Aquí tengo la pantalla de la base de datos. ¿La tienen acá? ¿Se ve? Perfecto, Luis, se ve perfecto. Ok, ya. Entonces, vamos a trabajar sobre esta base de datos, entendiendo que Web Science, ¿cierto?, es la base de mayor impacto en términos de las revistas a nivel investigativo, reconocido, ¿cierto?, por todos los pares, aunque algunos, ¿cierto?, tienen algunos cuestionamientos, pero sabemos que las revistas WOS, en este caso, son los artículos más prestigiados en ese sentido. Entonces, voy a cambiar acá. Lo primero que hago cuando yo aparezco en esta base de datos es que voy a cambiar eh, vamos a cambiar a español para que se entienda un poco la funcionalidad de lo que tengo acá. Entonces, lo primero que hice fue cambiarlo a español. Lo segundo es que acá en los documentos de búsqueda que tiene el Web Science, vamos a poner tema, ¿ya? Y acá voy a colocar, por ejemplo, las palabras claves o los keywords, llamados keywords. Por ejemplo, finanzas corporativas. La escritura siempre se hace en inglés y se comienza con una comilla. Y es importante que ustedes colocan un asterisco. ¿Por qué se coloca un asterisco? El asterisco permite de alguna forma reconocer algunas raíces. O sea, puede ser finance, ¿cierto? O la misma S, que muchas veces hay artículos que hablan de con la S o algún documento que tenga esas características. Entonces, eso me ayuda mucho para que la búsqueda sea un poquito más amplia en ese sentido. Entonces, yo he elegido los keywords que quiero hacer, por ejemplo, finanzas corporativas, como otra persona puede hacer otro tipo de tema. Busco un segundo tema, ¿ya? Un segundo tema, y aquí, por ejemplo, voy a usar la palabra desempeño en inglés. Perfecto. Y también le coloco un asterisco y las comillas, ¿ya? Entonces hago mi primera búsqueda, ¿ya? Con la edición de la colección total que de alguna forma tiene la base de datos. Y miren,
no sé si lo ven en pantalla, pero me da 510 resultados, que de alguna forma es mi primer análisis, ¿ya? Y aquí comienza, entonces, esta es la primera búsqueda. La importancia de esta primera búsqueda es que yo tengo que tener claro los keywords que yo quiero buscar o palabras clave. En el caso tuyo, ¿cierto? Todo lo que es finanzas conductuales, ¿cierto? En su análogo en el inglés, ¿ya? Exacto, sí. El concepto de riesgo, mercados financieros, etcétera. Es decir, el tema, de alguna forma, yo tengo que tener ese. Ahora, pueden haber palabras que son compuestas y otras que sean de alguna forma individual. Y después voy a mostrarles cuál es la implicancia muchas veces de las palabras compuestas y lo que significa eso. Entonces, nuestra primera búsqueda, si ustedes se dan cuenta, tenemos 510 trabajos, ¿ya? Pero acá tienen un filtro para ir refinando. Si uno se da cuenta, inmediatamente aquí hay un artículo, ¿ya? De Dang, que de alguna forma habla de las finanzas corporativas y es el primer artículo que tiene una cantidad de citas importante y de referencias, ¿ya? En ese sentido. Entonces, el segundo paso que ustedes tienen que hacer es hacer lo que llamo un filtro. Y el filtro tiene que ver con el tipo de documento que yo quiero hacer, ¿ya? Y acá hay una jerarquía que uno de alguna forma puede establecer. Por ejemplo, solamente dejar aquellos que son artículos, ¿ya? No los artículos que están en revisión, o las actas, o libros de acta, o otro tipo de material que esté en esta base de datos. Entonces, al refinar, si ustedes se dan cuenta, tendríamos 484 trabajos que deberíamos tener ahora. Hago una refinación y miren, aparecen 484 trabajos resultantes al considerar solamente los artículos. Acá está mi refinación. O sea, he refinado por tipo de artículos en términos de mis consultas. ¿Ok? ¿Cuál es el otro filtro que de alguna forma está asociada a la tipología de revistas que tenemos? Es de que el Web Science hoy día tiene las revistas que llamamos emergentes. Entonces, nosotros nos vamos al último parte del menú, donde está el índice de Web Science, ¿ya? Aquí lo abro, y si ustedes se dan cuenta, acá están las revistas por las distintas bases de datos que reconoce, y hay una que habría que excluir, que son aquellas que llamamos revistas emergentes, que todavía no son reconocidas por el Web Science, están en un proceso, son revistas de alta calidad, pero están de alguna forma avanzando hacia ser de alguna forma catalogadas en los cuartiles correspondientes. Alguien dirá, pero ¿es necesario filtrarlo? Bueno, en mi caso, yo trato de dejar aquellas lo que llamábamos solamente las revistas de carácter, si ustedes se recuerdan, años atrás se hablaba solamente de aquellas revistas de carácter easy, ¿ya? Que hoy día se llaman las WOS, ¿ya? Entonces, vamos a excluir este tipo de revistas. O sea, voy a eliminar de la base de datos, voy a eliminar 125 artículos que están en esta base. Voy a excluir, y miren, tenemos ahora 359. La calidad de los filtros que yo quiero hacer va a depender también de las características de cuál es el alcance de la investigación que yo quiero lograr. ¿Qué es lo que hice yo? Solamente elegí artículos, ¿ya? De la base Web Science y deseché todas aquellas revistas que son emergentes. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. No, ninguna, gracias. ¿No? ¿No? ¿Se va entendiendo, sí? ¿Sí? Sí, Luis, todo muy claro, muy amable. No, si por último voy muy acelerado, me detienen, por favor, ¿ya? Vas perfecto, Entonces, no te preocupes. Entonces, hecho eso, algunas personas, hay cierto análisis de resultados que pueden lograr acá mismo, dentro
de la base de datos, ¿sí? Por ejemplo, algún análisis de resultados ya con lo que yo tengo, es decir, acá ustedes pueden encontrar las bases de dónde se está publicando, las categorías, etcétera. Es decir, uno puede ya acá comenzar las categorías de análisis por autores, por ejemplo, típico años de publicación, que es un tema que siempre uno en un análisis bibliométrico da cuenta, y si ustedes se dan cuenta en forma creciente, desde el 2017 a la fecha, han ido en aumento. Ahora, la característica de esta base de datos es que ustedes pueden bajar, ¿cierto? Seleccionando toda esta base, ¿cierto? Y la pueden de alguna forma transferir y hacer, por ejemplo, un pequeño gráfico en Excel que les puede permitir ya mostrar qué es lo que se está publicando por distintas áreas. Y aquí muestra claramente que el 2021 es el año que más publicaciones está, y esto no quita que el año 2022, perdón, esté evolucionando positivamente. Pero volviendo un poco al tema, o sea, están, tal como les dije, están los análisis propios que entrega el website, que lo que hace uno normalmente es transferirlo a un Excel y hacer algún informe en ese sentido. Pero sigamos con nuestro trabajo, que para el cual, de alguna forma, hoy día vamos a hacer este pequeño taller. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es cómo nos llevamos estas 359 bases de datos que tenemos acá, las llevamos para trabajarlas en el software alternativo que dije yo, que era el Boss Viewer. Entonces, acá ustedes lo marcan, todas las bases de datos, y le colocan añadir a la lista de marcados. Y acá dice que están todos los artículos marcados. Entonces, una vez hecho eso, ¿ya? De que yo marco todos los artículos que quería, ahora viene un segundo paso, que es lo siguiente. Entonces, añadí la lista de marcados, selecciono todos los documentos, ¿ya? Y voy a exportarlos. Voy a exportarlos de acá. Para exportarlos, me aparece una serie de alternativas en cual de alguna forma. Hay gente que usa algunos gestores bibliográficos como el Mendeley, el RefWord o el EndNote, ¿ya? O el BibTeX, ¿ya? Pero vamos a hacerlo en forma un poco para usarlo en este software que vamos a tener. Entonces, aquí dice archivo delimitado por tabulador. No sé si se ve en la pantalla, ¿ya? Y lo seleccionamos. Y acá aparece esta ventanita que me dice exportar registro a un archivo delimitado por tabulador. ¿Qué significa esto? Que yo lo voy a llevar en un formato TXT, ¿ya? En un formato de bloc de notas, en otras palabras. Y aquí, todos los registros en la página, no. Quiero todos los registros del 1, si ustedes se recuerdan acá, ¿cuántos registros tenemos? 359, y los llevo todo directamente a este software. O sea, los voy a llevar 359. Lo importante es que tengamos la segunda alternativa. ¿Cuál les voy a llevar? ¿Artículo, o sea, el autor, el título? No. Voy a llevar registro completa y referencias. ¿Por qué voy a hacer esto? Lo voy a hacer porque lo que quiero también es concatenar un buen análisis bibliométrico buscando toda la que se llama la malla o de alguna forma la telaraña de cuáles son las referencias cruzadas y otros antecedentes que están en la base de datos. Entonces, ahora la voy a exportar. Dependiendo de la capacidad de su equipo, ¿ya? Esto se puede demorar algunos minutos, y miren, aparece acá la base de datos disponible que ustedes van a tener. ¿Ok? Entonces, exportamos y acá abajo, en el PC, ¿cierto? Tenemos de alguna forma, tenemos esta base de datos que va a aparecer, ¿cierto? Disponible. Yo la voy a abrir esta base de datos, y miren, como decimos acá en Chile, es una ensalada,
ya, una cazuela, como decimos, tiene de todo. Aquí nadie, o sea, hay puntos coma, es una base de datos que tiene mucho. Entonces, esta la voy a guardar. Voy a guardarla, la voy a guardar. Ojalá ustedes, si la tienen en algún tipo de archivo, algún tipo de documento, por ejemplo, vamos a buscar una que, a ver, vamos a ponerle en México. Acá adelante estaba la que les envié, ¿ya? Y le voy a poner Veracruzana. ¿Ya? Aquí le puse el nombre y la guardé, para que después me recuerden, la guardé por Veracruzana. ¿Ok? Hasta ahí trabajamos directamente con la base de datos, donde nosotros teníamos la información. Y esta es la base de datos que compartió con ustedes, ¿ya? El profesor Rogelio, en términos de eso. No sé si hay algún paso acá que alguien no haya entendido y que sería bueno retomarlo, reafirmarlo. ¿Se entendió? ¿Puedes comentar desde la liga principal que nos dieron de acceso al sitio cómo llegamos a esta página que estás mostrando? Por favor. ¿A Web Science? Sí. Sí, es que lo que pasa es que esto, ustedes tenían que tenerla. Sí, ¿Ya? sí, Acceso, no tenemos acceso en la UV a esta base de datos. Ok, perdón. Ya, sí, a ver, te cuento un poco. Mira, en el caso de nuestra universidad, de acuerdo a los perfiles que cada uno, no sé si estás viendo el perfil de mi universidad, ¿sí? Sí. ¿Se ve? Ya, por ejemplo, yo lo que tengo acá es que si yo voy a la biblioteca, ¿ya? A mí me ofrece un menú de base de datos al cual yo puedo de alguna forma acceder, ¿ya? Acá, por ejemplo, el Web Science, nosotros con la clave de un profesor o de alguna forma ingresamos directamente, si tú te das cuenta, ¿ya? Entonces, igual, profesor Rogelio, te ofrezco, si en la medida tienes alguna búsqueda o algo que necesites de esto, podemos compartir la base de datos o algo que no se puede decir en público, te puedo prestar mi password. Claro, Luis, muy amable, muy gentil de tu parte. Bueno, entonces, no sé si hasta ahí estamos todos bien. ¿Ah? No sé si todavía hay alguna etapa que no haya quedado clara. Una pregunta, doctor. Sí. ¿Solo funciona con Web Science o también se puede ocupar Dimension, Cielo o alguna otra base de datos? Scopus, por ejemplo, el Web Viewer se puede usar con Scopus también. ¿Ya? Sí, y si me permites, por ejemplo, Luis, nada más para completar aquí, contextualizar en el caso nuestro, en las bases de datos que tenemos también, evidentemente, o sea, la exportación de todo este tipo de búsquedas las podemos hacer. La diferencia es que a lo mejor no tienes acceso a ciertos journals que tienen acceso con estas, pero EBSCO, Emerald, Elsevier, Wiley, las que tenemos, te permite también extraer base de datos para meterla en VozViewer. Lo que pasa es que a lo mejor ya la materia prima pues ya no va a ser tan buena. Esa es la diferencia, por decirlo. Claro. El proceso se puede hacer similar, bueno, análogo, ¿no? Con lo que tenemos, pero pues bueno, la materia prima es la que cambia. Gracias. Exactamente. Bueno, por eso también están las redes de académicos que nos podemos de alguna forma también compartir estas bases de datos. O sea, yo muchas veces cuando no he tenido acceso a algún tipo de paper o algún tipo de base de datos, llamo a mis amigos de México, llamo a mis amigos españoles o en Estados Unidos y sin duda ellos también muchas veces me han ayudado. Entonces también está abierta de que esta red de cooperación en esta instancia también se puede hacer. Por ejemplo, podemos hacer algún tipo de investigación conjunta, yo les busco la base de datos y ustedes hacen el análisis bibliométrico y podemos sacar muy buen paper. Así que la instancia también está. ¿Ah? Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer lo siguiente. Ustedes tenían descargaron, ¿cierto? Descargaron el software, ¿cierto? El software que yo les dije, ¿ya? Y
voy a hacer lo siguiente. Vamos a compartir pantalla. ¿Ya? Recuerdan que grabamos Veracruzana, entonces ahora tenemos que trabajar. Esa es nuestra base de datos, la que yo les mandé con TXT. ¿Ya? Yo acá no alcancé a descargar el artículo, pero acá tengo el Boss Viewer de alguna forma para ejecutarlo. Entonces vamos a... volvemos a insistir, las personas que lo bajaron tienen que tener el Java, ¿ya? El Java, ¿se recuerdan? Porque no funciona con Java muy antiguo, ¿ya? Ya. Entonces, cuando ustedes lo abrieron, les apareció esta pantalla. No sé si es la misma pantalla que les apareció a ustedes. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, perfecto. ¿Sí? Ya se ve el ¿Ya? Boss Viewer ya. ¿Sí? Sí, ya se ve la interfaz, Luis, gracias. Ya. Bueno, acá comienza el trabajo. Usted tiene la base TXT que les compartió Rogelio, ¿ya? Que es la misma descarga que ustedes tienen, es la misma que yo le puse Veracruzana, solamente que le cambié el nombre. Ahora, en la medida que van apareciendo más artículos, recuerden que esto es un tema evolutivo, en un mes más, capaz que aparezcan 10 artículos más en la línea, y ya esa base ya no va a ser 359, sino que va a ser 379 u otro número. ¿Okay? Entonces, comencemos el análisis bibliométrico. Acá es donde ya comenzamos la tarea que lo había sido invitado. Me voy a crear primero la base de datos, ¿ya? Para crear la base de datos, abro acá en crear, y aquí me dice qué es lo que quiero crear. Yo lo que quiero hacer es un análisis bibliométrico con datos bibliográficos completos que tengo, ¿ya? Por lo cual, en este primer tipo de datos, búsqueda de datos, en cual voy a hacer la creación, elijo, aparece donde elijo qué tipo de alguna forma voy a utilizar. Entonces, ya, me voy al segundo. ¿Ya? Me voy a él. ¿Ya? Acá está. Al segundo. ¿Sí? ¿Se ve? Me voy a la segunda parte y acá me pregunta, mire, respondiendo a la pregunta que me hizo un colega en AMPE, ¿cuál es el tipo de base de datos que va a utilizar? ¿Ya? Y aquí aparece Web Science, Scopus, Dimension, Lens, ¿ya? Y otras más. Si usted de alguna forma tiene los datos en un gestor bibliográfico, también algunos reconocen, o también reconocen algún tipo de base distinta. ¿Ok? Yo voy a utilizar, se recuerdan, que la base de datos que yo tengo, en este caso, y la que ustedes tienen acceso, es Web Science. ¿Ya? ¿Cuántas personas van conmigo en este momento? Por último, dedito para arriba, dedito para abajo. ¿Cuántas personas están trabajando paralelamente conmigo? ¿Ya? Hay algunas ahí que están trabajando. Ya. Entonces, esta segunda parte, vamos acá, entonces vamos a crear la base de datos. Vamos a crear la base de datos. ¿Ya? Y nos saltamos a la siguiente y les aparece ahora que tengan que de alguna forma seleccionar los archivos, ¿cierto? Que van a usar. Entonces, ¿cuál de estos? Es muy importante saber que vamos a trabajar con Web Science, porque si trabajamos con una base Scopus, de alguna forma los parámetros son distintos, ¿ya? Entonces, vamos a abrir la base de datos y la vamos a buscar. ¿Se recuerdan cómo le colocamos? Le habíamos colocado Veracruzana, me parece, ¿cierto? México. Acá está. Para ustedes es la primera que les mandé, ¿cierto? Y yo estoy usando la Veracruzana, que es una copia solamente, ¿ya? Ok. Y ahí está.
estoy cargando la base de datos. Muchas veces, cuando ya comiencen a usar el software en forma repetitiva, les va a ofrecer la alternativa de usar el último que ustedes utilizaron y que puede estar de alguna forma en ese. Es importante de que tengan claro que en esta búsqueda, ¿cierto? Va a analizarlo en términos de que siempre es un formato TXT. Listo, ahí estamos. Ok, ya aparece. ¿Listo? Ya. Ahí hemos hecho la carga, hemos cargado la base de datos. No sé si hay alguna pregunta o algo que podamos volver atrás, que alguien de alguna forma se haya saltado esta etapa. Parece que todos van bien. Ya. Entonces, vamos a comenzar el tipo de análisis que cada uno quiere. ¿Ya? Vamos a hacer primero, vamos a ver cuál es el nivel de acoplamiento de los análisis. O sea, cuál es el nivel de, vamos a hacer análisis de documentos, de revista, de autores, de organización y de país. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el primer análisis. ¿Ya? Voy a elegir con toda la información o en forma fraccionada. Después voy a explicar cómo se usa la información fraccionada, ¿ya? Pero acá lo que voy a hacer es que voy a hacer un análisis de todos los documentos que existen. Veamos qué es lo que aparece como primer resultado. Entonces, acá, en este nivel, yo les hablo siempre, digo que es un primer análisis de primer orden, ¿ya? O un análisis básico de la información que tenemos. ¿Okay? Entonces, hagamos un análisis de documento. Voy a colocar, y acá me pregunta de alguna forma cuántas citas necesito por documento. Si yo de alguna forma quiero elegir todos los documentos, se recuerdan, eran 359. Pero si yo quiero hacer un primer análisis, es decir, por ejemplo, dejar todas aquellas revistas que tienen a lo menos 5 citas, ¿ya? Me baja a 235. Veamos qué pasa con 0. Veamos con 0. Me va a entregar 259 y miren, inmediatamente me tiró este pantallazo. Acá tengo todos los autores, todos los documentos, de alguna forma, y cuántas citas tienen. Alguien las podría ordenar por ejemplo, en forma por abecedario, ¿ya? Y quedan de alguna forma debidamente. O otro orden podría ser por el número de citaciones. Por ejemplo, ahí está Baker, de alguna forma, tiene la que tiene mayor citaciones, Chen, Jones, Kaplan, por ejemplo, aquí están. O sea, aquí hay una cantidad de autores que están ordenados por el número de citaciones que tienen. ¿Ok? Entonces, uno lo que hace acá es ordenar, entrega una salida interesante ya de quiénes son los autores que más citas tienen en términos de la cantidad de revistas. ¿Ya? Sí, podemos volver atrás y, por ejemplo, dejar solamente los que tengan a lo menos 5 citas. Quedan 235 y miren. Ahí está. ¿Ya? Y aquí usted les muestra aquellos autores que tienen la mayor cantidad de citas y por lo cual tenemos un ordenamiento de datos, ¿ya? Que de alguna forma yo puedo de alguna forma establecer como ¿ah? Y generalmente, ¿qué es lo que puede hacer uno? Por ejemplo, mouse lado derecho, acá están todas las citas, y lo que puede hacer selecciona todo
Espérense un momentito. Ahí sí, ya. Puedo exportar. Espérense, se volvió loco este acá. Esperan un momentito, estoy. Perdón, doctor, una pregunta. Ahí en la última opción le puso sí o le puso no. No, es que ahí se saltó. ¿Ya? Ah. No te preocupes, espérate un poquito. Estamos acá, voy a volver acá. Ahí. Ya. Ahí estamos. ¿Ya? Entonces, acá vamos a, no sé por qué me está. Acá no me está funcionando el mouse lado derecho. A ver. No sé por qué. A ver, espérense un poquito. Vamos seleccionando todo. Ya. Acá tenemos todas las citas, ¿cierto? Desde las 5. Y acá, mouse lado derecho, selecciono todos los documentos. ¿Ya? Ahí selecciono todos los documentos y puedo exportarlos, si ustedes se dan cuenta. ¿Ya? Puedo exportar la selección de documentos. ¿A dónde? ¿Ya? Y puedo exportarlos, por ejemplo, lo puedo exportar a un blog de notas. Le voy a poner, por ejemplo, citas, o le voy a poner, esto eran documentos. ¿Ya? Y si yo abro... Sí, María, no puedo ahorita. ¿Se dan cuenta? No sé si ven el archivo. Entonces, todo este archivo lo seleccionamos todo, me lo tiró en TXT, lo copio. Debe ser el zoom que me tiene un poco lento el computador. Sí, puede ser, puede ser. Porque se ve donde de alguna forma vacía, ¿cierto? Los documentos. Y estamos ahora... Ahí estamos. Se ve el Excel, ¿cierto? O tengo que cambiar mi pantalla. Sí, aquí no vemos el Excel o el texto donde lo hayas exportado, ¿eh? Seguimos viendo el Boss Viewer. Quizá a lo mejor tienes que brincar a la Ya. otra. Tendría que compartir su escritorio, doctor. Aquí ya me desplegó la gráfica. ¿Se lo desplegó? Ya. Sí. Acá, entonces, vamos a... Entonces, acá está, miren. Pegué, traje lo que teníamos en el Boss Viewer, lo pegué acá, ¿ya? Y lo pegué en un TXT, ¿ya? Y le puse documentos. Ahora, en edición, selecciono todo, mouse lado derecho, copiar, ¿ya? Y voy a un Excel. Voy a un Excel. Ahora, el TXT que de alguna forma definí, y ahí está. ¿Se ve en el Excel ahora?
¿Sí? Sí, Luis. Y acá ordeno, por ejemplo, puedo ordenar por el tipo de citación. De mayor a menor. Y miren, ya tengo, si ustedes se dan cuenta, un primer análisis básico de quiénes son los autores que más citas tienen, desde mayor a menor. ¿Se ve con claridad? Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, un primer análisis de primer orden, ¿cierto? Analizados los documentos, es que de alguna forma podríamos obtener esto. Y claro, si ustedes de alguna forma hacen un análisis, ustedes podrían presentar en una primera etapa, ¿cierto?, quiénes son los autores y cuál es el artículo que es más citado en este sentido. Este es el primer nivel de análisis que uno puede desarrollar con esa aplicación. ¿Ok? Volvamos a lo que estábamos haciendo acá en el Boss Viewer. Vamos a compartir nuevamente pantalla. ¿Se ve nuevamente? Sí, Luis, perfecto. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿se recuerdan? Primer análisis de documento. Volvamos atrás. Ahora, por ejemplo, hagamos un análisis en qué tipo de revista es donde hay mayor cantidad de publicación. Vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? El análisis de acoplamiento y buscamos cuáles son las revistas con mayor publicación. Y hacemos lo mismo. ¿Cuántos número de documentos por revista? 5. ¿Ya? 5 revistas. O alguien podría, por ejemplo, si lo queremos todos, le ponemos un documento que tenga lo menos un documento. Veamos, ¿qué nos dice? Que son 167. Y ahí está. Las revistas, me ordenó todas las revistas de acuerdo a los documentos y las citas que yo tengo. Esto es mucho más potente respecto a lo que había hecho anteriormente. Me está mostrando la revista y los documentos. Las puedo ordenar, si yo pincho acá arriba, puedo ordenarla de mayor a menor. Y acá tiene las citas. ¿Se dan cuenta? Las citas. ¿Qué es lo que es interesante acá? Al igual como lo hice antes, que lo pude exportar, ¿se acuerdan? Lo exporté a un archivo para llevarlo al Excel y poder tratar los datos. Acá también sería interesante, por ejemplo, sacar un ratio. Un ratio, por ejemplo, de citación dividido por la cantidad de documentos. O sea, imagínate que el primer ratio sería 1184 dividido por 24, o sea, te da 49 y fracción de citaciones por cada uno de los documentos que tiene este journal, ¿ya? Entonces, te ordena el tipo de revista que tenemos, publicaciones, ¿se acuerdan? De los dos keywords, finanzas corporativas y desempeño, y acá nosotros podríamos sacar un ratio. Mouse lado derecho, y podríamos también exportarlo, ¿cierto? Exportarlo a un tema, por ejemplo, revistas, le coloco revistas, ¿ya? Y lo guardo en nuestra base de datos, ¿ya? Voy al TXT, voy al TXT, que teníamos, ¿se acuerdan? Entonces, veamos dónde está la base. Acá me quedó nuevamente revistas, lo abro, ¿cierto? Y aparece ahí. Lo selecciono, seleccionar todo, y lo copio, tal como en antes, en una hoja Excel. Mouse lado derecho, pegado. Y miren lo que tengo. Acá tenemos todas las revistas y nuevamente hago lo que les decía. Es decir, puedo ordenarlas por la cantidad de
No se está viendo documentos. tu Excel ahorita, Luis. Ya. Tienes que cambiarte de... O bien compartir todo el escritorio, como sugería por aquí algún colega también, y a lo mejor así ya cuando te andes moviendo ya no te damos tanta lata. Ok. Vamos a... Ahora se ve, perfecto. ¿Ya? ¿Ahí sí? Sí, perfecto, Luis, muy amable. Ahí está. Entonces, documentos, el valor de la celda desde mayor a menor. Y mire lo que tengo. Lo mismo que tenemos en el otro pantalla, que era la salida, la tenemos acá. Y acá podemos tratar los datos. En general, yo este de acá es usado por algunos analistas bibliométricos. Yo no lo he usado, pero tiene por algunos, les ayuda mucho a algunos análisis. Pero, por ejemplo, yo podría obtener un ratio de cuántas citas por documento, por revista. Y si nosotros sacamos el ratio, miren lo que nos sale. O sea, la primera revista, que es el Journal de Finanzas Corporativas, tiene un ratio de 49,3. ¿Ya? Y los demás, y miren, la segunda revista tiene un ratio de 131,6. O sea, si yo los ordeno por este nivel de importancia, por el ratio cita número de documentos, claramente estoy viendo dónde se está publicando o dónde hay mayor cantidad de publicaciones. Miren, acá hay una que son 146. ¿Ah? Es decir, yo puedo lograr un análisis mucho más exhaustivo, ¿ya? De los análisis que delimitamos anteriormente. O sea, claramente van a haber revistas que son publicadas en los últimos años, que no necesariamente, ¿cierto?, pueda que tengan una mayor cantidad de datos, pero es producto de la evolución. En la medida que vayan pasando los años, van a tener mayor cantidad. Entonces, claro, aquí puedo hacer un análisis, por ejemplo, mostrar en mi análisis bibliométrico las 10 revistas con mayor cantidad de publicaciones. Ahí está. Pero también podría hacer un análisis con el ratio, es decir, cuáles son aquellas revistas que tienen mayor cantidad de citas por revista. Entonces las ordeno, no por documento, sino por el ratio que acabo de calcular, y miren lo que me pasó. La American Economic, miren cómo está. ¿Se dan cuenta? O sea, acá, ¿por qué es importante este ratio? Y acá, bueno, acá hay un convencimiento muchas veces, ¿cierto?, de que en la medida que uno cite aquellos artículos, aquellas revistas de mayor relevancia, también mi artículo posiblemente tenga un mayor potencial también de visitas o de elementos en términos de las citas que de alguna forma vamos a tener en términos pasados. Entonces, dos análisis muy interesantes que deja ver este tipo de análisis. ¿Okay? No sé si se entendió bien este. ¿Mm? Sí, Luis, claro. muy bien. Volvamos entonces a lo que seguíamos trabajando acá. Nuevamente volvemos al website. ¿Mm? Ahí tenemos. ¿Sí? Bueno, hicimos el segundo análisis. ¿En qué revista? Y esto me va dando cuenta, incluso si usted a esa misma matriz que mostré en Excel, por ejemplo, le añaden el cuartil al cual responde cada revista, también pueden dar cuenta, ¿cierto?, cuáles son las revistas con mayor publicación o con mayor nivel de impacto. Generalmente, dependiendo del tema, uno tiende a filtrar a lo menos aquellas revistas que tienen más de 3 citaciones. Lo llevo al Excel y hago lo mismo, es decir, muestro en términos tendenciales. Volvemos atrás
Y ahora podemos hacer un análisis de acoplamiento de los autores. Es decir, quiero mostrar cuáles son los autores, ¿cierto? Que de alguna forma, por documento. Ahora, acá me hace una restricción, si ya se dan cuenta en la pantalla. Me dice número de autores por documento, 25. Esto es muy importante porque no sé si acá hay gente del área de salud, pero hay artículos que en algún momento colocan mucha gente, colocan 50 personas, 60 personas, o sea, hay artículos que tiene, es excepcional, pero sí yo he visto artículos con muchos autores, ¿ya? Entonces acá también te coloca una matriz. En nuestras áreas, las ciencias sociales, del área económica, financiera, realmente siempre los autores son menos, ¿ya? Pero por eso hace esta restricción de autores. Entonces, vamos con el acoplamiento, con autores, veamos, números de documentos por autor, a lo menos 3, si yo coloco 1, tengo 853 autores. Miren, acá están todos los autores, ¿cuántos documentos tienen? Si quiero buscar cuál es el autor que más documentos tienen, mira, Pilar Portillo Tarragona. ¿Ya? O sea, aquí hay un autor interesante que me está hablando cuántos documentos tiene y cuántas citaciones tiene. Me parece que las dos personas que están arriba, si ustedes se dan cuenta, por los índices que tienen, parece que publican juntas, porque tienen 5 documentos y tienen 122 citas ambas. Deben publicar juntas, deben ser colegas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, solamente dejamos aquellos que tengan más de 3 publicaciones, en el tema, veamos lo que pasa. Solamente aparecen 5. O vamos a poner acá que tengan a lo menos 2 publicaciones. Y ahí ya me aparece una gama importante de gente en términos de publicaciones. Y nuevamente, mouse lado derecho, puedo exportar los autores, pegarlo en TXT, colocarlos en un Excel y incluso puedo calcularles un ratio. ¿Cuántas citas por cada artículo tienen? O sea, 122 sobre 5. Y me puede dar un ratio de cuántas citas tiene por autor. Por ejemplo, aquí Luz María Marín también tiene 80 sobre 2, o sea, tienen 40. 40 sería su nivel promedio de citas por documento. ¿Sí? También puedo hacer un análisis de organización. O sea, aquí preguntémosle al análisis quién es quién. ¿Quién es quién? ¿Ya? Entonces voy a preguntarle, por ejemplo, documentos 5 por organización. Si nosotros pusiéramos 1, tenemos 529 organizaciones, perdón, ahí, 529 organizaciones que tienen al menos un artículo. Y aparece cuál es el que más tiene, Harvard. ¿Ya? O sea, acá están las instituciones, las universidades que más publican en el tema. ¿Ya? Si alguien dice, bueno, independientemente cuántos documentos, cuánto el que más citas tiene. Y, por ejemplo, Harvard estaba en primer lugar como documento, pero Nueva York ya está con mayor cantidad de citas por ese tema. Y aquí puedo, de alguna forma, por ejemplo, en un paper, podría mostrar las 10 primeras que de alguna forma dan cuenta de la mayor cantidad de publicaciones en ese sentido. Imagínense, esa Maryland tiene 438, o Stanford 516 publicaciones con un solo artículo, un solo documento. ¿Ok? Si yo hago el filtro, también como en antes, si por ejemplo los que tengan a lo menos 3 documentos por organización, llego a 54. Y claramente los primeros, ¿cierto? Son los que dijimos anteriormente y que están ubicados en los primeros niveles en términos de publicación o documento. O sea, ahí está Harvard nuevamente con las distintas citaciones y publicaciones que tengo. ¿Ya? Entonces, ¿quién es quién dentro del sistema? Aquí aparecen las universidades. Se desnudan las universidades que están publicando en el tema. Se van a encontrar con un elemento súper interesante,
que en muchos temas del área financiera, económica, están apareciendo mucho las universidades chinas, ¿ya? Y eso Hong Kong y otras instituciones chinas van a aparecer poco a poco en los indicadores generales. Y para terminar este análisis de acoplamiento que yo hablaba de primer orden, veamos quién dentro de los países también. O sea, ¿quiénes están publicando más? ¿Qué país está publicando más? Recordaban que era Harvard, por ejemplo, y Nueva York eran las que tenían mayor publicaciones, pero podríamos buscar entonces en la tabla resumen cuáles son los países que más publican. En general, en el tema, hay 57 países que están publicando o que tienen al menos una publicación. Claramente Estados Unidos, Inglaterra, y miren lo que les decía a ustedes, República China, miren cómo aparece China fuertemente en los primeros lugares, ¿ya? En los primeros lugares, ¿ya? Veamos cómo está México. ¿A dónde aparece México? Miren, ¿dónde aparece México? 2 documentos. Tiene 2 documentos con 23 citaciones, ¿ya? O sea, hay bastante espacio, ¿cierto?, para una construcción en términos de un tema que en este caso, si se acuerdan los keywords, era finanzas corporativas y desempeño. O sea, hicimos el alcance o lo limitamos a ese nivel de análisis. ¿Mm? Y claramente hacemos lo que les decía. O sea, por ejemplo, los 5 países que tengan al menos 5 documentos, y ahí están. 5 documentos a lo menos, ¿ya? Los ordeno, cuáles son los primeros países, cuál es su nivel de citación, y también puedo sacar un ratio. ¿Cuál es el país más citado? Y podría sacar un mouse lado derecho, exporto, lo tiro en TXT y lo puedo trabajar en Excel. Y puedo sacar algún informe interesante para este tipo de análisis. No sé si tienen una pregunta hasta aquí de lo que hemos hecho. ¿Mm? En este primer análisis de primer orden que le he llamado. No sé si hay alguna pregunta o alguien que... Si se ha entendido, voy muy rápido. Todo muy bien, Luis. Al contrario, muy amable. Muchas gracias. No, sí, la idea es que puedan entender o dejamos el apetito para una segunda etapa. ¿Ah? Claro, Así claro. que yo no tengo ningún problema. Entonces, está claro el análisis de primer orden que lo hacíamos con este análisis de acoplamiento. ¿Ok? Ya. Vamos a un segundo nivel de análisis. ¿Ya? A un segundo nivel de análisis que es de cocitación. ¿Ya? Acá lo que quiero buscar es cuáles son las referencias más citadas, las revistas más citadas y los autores más citados, pero quiero buscar cómo se citan entre ellos, ¿ya? ¿Dónde puedo apuntar? O sea, un análisis más profundo, ¿dónde están las citas en términos de ellos? Por ejemplo, el primero que vamos a hacer es el análisis de referencia. Por ejemplo, vamos a hacer acá. Mínimo de número de citas por la referencia. 20, por ejemplo. ¿Ya? O 19, o lo que ustedes quieran. Siempre y miren lo que pasa. Acá está. ¿Quién es el más citado? Jensen. ¿Le parece conocido, profesor? Claro, ¿no? Jensen. Miren, Sí, Mayer, sí. Moigliani. Claro. Moigliani el año 51. Todos los famosos. Estructura y capital. Moigliani Miller, el año 63, estructura y capital con presencia de impuestos. Fama, el artículo de Fama del año 93. Estos son, ¿qué es lo que estoy mostrando? Schiffer, ¿sí? Estoy mostrando los top de top. ¿Ah? Acá están los artículos top, o sea, el artículo con más referencias dentro de cada uno.
¿Y por qué es interesante esto? Sobre todo para los alumnos de doctorado, ¿cierto? Por una condición que hablábamos al inicio, cuando todavía hacíamos la introducción. Recuerdan, uno tiene que cumplir con ciertos elementos propios de un análisis de bibliografía referencial que tenga dos vertientes. La seminal, aquella que viene del origen, ¿cierto? La que viene del gurú, en este caso Jensen o Moigliani, ¿cierto? Y aquellas que son tendenciales, aquellas que son de los últimos 5 años. Y acá, si ustedes se dan cuenta por la fecha, son artículos seminales, o sea, son artículos que han mostrado el camino a los demás investigadores a lo largo del tiempo. ¿Ah? Entonces, este análisis de los mayores citados, de alguna forma, es muy potente. Y igual que el anterior, puedo pasarlo a un Excel, ¿cierto? Y puedo mostrarlo, puedo de alguna forma mostrar las características de la revista, por ejemplo, ponerle cuál cuartil es, ¿ya? Y al colocarle el cuartil, que lo puedo de alguna forma indexar a alguna base de datos, puedo tener con claridad dónde están las mayores citas, en qué tipo de revista. Ese es el cocitación para las referencias. Veamos ahora las revistas top. Veamos las revistas top. Me aparecen de todas las revistas, cuáles son las revistas top, y me deja selección. Miren lo que pasa. La revista Financial Economy es la que tiene mayor citación, y así sucesivamente. Acá tengo las revistas con mayor nivel de citación en términos de eso. Y también podría hacer ese análisis que les decía yo, es decir, colocar una tablita más en el Excel y ponerle el cuartil, ¿ya? Y en qué país también podría ser donde es la editorial. Es decir, aunque ahora las editoriales no se sabe en este tema de las multinacionales dónde está radicado, ¿cierto? Y qué importancia tiene. Pero acá están las revistas top, las que mayor citación tienen dentro del área para la temática que acabamos de abordar. La citación. Y nuevamente, puedo, por ejemplo, en mi paper, puedo distinguir cuáles son las 10 primeras, las 20 primeras en términos de todo. Y ahora veamos cómo se citan entre los autores. 83. Y claro, delante decíamos, ¿cuál es el que tiene más citas en forma individual? Recuerden que antes mostramos las revistas o el artículo que es compartido, Moigliani Miller, ¿cierto? O otro, ¿ya? Que tengan varios autores. ¿Quiénes son los autores más citados? Y aquí están los top. Aquí están los top del área de finanzas corporativas. ¿Ya? O sea, estamos con claramente, podemos distinguir quién es quién dentro del sistema. ¿Ok? Luego voy a mostrar un elemento que posiblemente muchas veces va a aparecer acá, que es el tema de los apellidos compuestos o a veces que tengan algún problemita cuando uno hace el análisis. Pero si estamos hablando de este tipo de revistas, en general son muy pocos los elementos que podamos tener problemas. No sé, profesor, ¿cómo vamos? Usted me dice la hora. No, al contrario, para ti, Luis, más bien eres tú ahora sí lo que nos quieras compartir y hasta donde tú quieras por nosotros, como si quieres estar todo el día, vamos. Tú mismo. Y más bien es así a tu tiempo, a tu disposición y a lo que te también, pues, de acuerdo a tus actividades y todo, también quieras, pues, compartirnos. Y, estamos más que agradecidos el tiempo que quieras estar y por nosotros no te preocupes, más bien tú como tengas todo el tema. Ya, es que aquí aparece la magia, lo bonito de lo que vamos. ¿Ya? Teníamos, ¿se acuerdan? Análisis de acoplamiento de primer orden, análisis de cocitación de segundo orden, donde nos ayudábamos por el Excel, y ahora vamos a hacer el análisis que yo le llamo de tercer orden, de concurrencia. Aquí aparecen los mapas.
Cuando ustedes han visto un análisis bibliométrico, muchas veces ven una encrucijada de redes, como líneas para allá, líneas para acá. Acá es lo que aparece. Miren, lo hacen con el análisis de coocurrencia, ¿ya? Y acá la coocurrencia lo que busca es que trata de hacer coincidencia, ¿ya? Coincidencia de algunas palabras que son las que más se unen entre sí. Es decir, por ejemplo, si alguien está con el concepto de finanzas corporativas, ¿con qué otra palabra se une? Con riesgo, con desempeño. Hoy día, por ejemplo, aquí a las colegas que están presentes, hay muchas análisis que se están haciendo con el tema de la presencia de las mujeres, por ejemplo, en el tema de la alta dirección, en el tema de la gobernanza, ¿ya? ¿Y qué implicancias tiene eso en el desempeño financiero de las empresas? Entonces, busquemos ocurrencias, ¿ya? Con todos los keywords. Veamos. Veamos las coocurrencias con a lo menos 5. Veamos qué es lo que pasa. Me dice que del análisis de las 359 revistas o documentos aparecen 1773 keywords. Veamos que la ocurrencia de esto aparezca a lo menos 5 veces. ¿Qué es lo que tenemos? Dice que aparece 137 veces. Miren lo que apareció. ¿Cuál es la palabra que más aparece? Desempeño. Finanzas corporativas. Y aquí miren lo que pasa. Aquí hay unas finanzas corporativas que lo hacen como palabra compuesta con el guión, y aquí una finanza corporativa sin guión. Estructura capital, costos de agencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Esas son las palabras con mayor ocurrencia que aparecen como keyword. O sea, si uno quisiera ver palabras que tenga que usar en su artículo, esto le podría dar ciertas señales de esto. Ahora, yo debería sumar, ¿cierto? Finanzas corporativas 111 más 94, o sea, estamos hablando claramente que finanzas corporativas aparece más veces como keyword, ¿ya? Entonces deberíamos. Entonces, después les voy a mostrar, si podemos ver, un truco para evitar que aparezca de esta forma y aparezcan agrupados. Pero si ustedes se dan cuenta, cómo aparecen cada una de las preguntas, o sea, de los keywords, de acuerdo a las características de cada uno de los análisis que hacemos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es que lo hizo? Muestra lo siguiente. Veamos, aquí me muestra acá en ítems, hice finalizar, ya no sé si se dieron cuenta, y miren los clústeres que aparecen. ¿Cuál es la pregunta que más, o sea, la palabra que más aparece en el sistema y con qué palabra están concatenados? La cantidad que hay concatenado enorme. Mira, tiene un color verde, celeste, no sé si en su pantalla se ve, un color como lila, amarillo, ¿ya? Y estas son las palabras que más aparecen en el tema y con qué otras palabras están unidas. Entonces me entrega los clústeres. ¿Se dan cuenta? Me entrega los clústeres de cada uno de los elementos que tenemos en términos de eso. Ahora, este clúster que está acá, si yo voy a ítem, miren los clústeres. El primer clúster tiene 33 palabras, un segundo clúster de 20 y tantas, ¿ya? ¿Por qué me apareció con tantas palabras? Porque recuerdan que cuando hice el filtro, lo hicimos con una cantidad importante de palabras, ¿ya? Con cuántos son los que aparecen más repetitivos, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente, miren, volvemos atrás, aquí es un poquito en borroso, volvemos a hacer lo mismo que hicimos al inicio, vamos a buscar veracruzana y estamos en las ocurrencias de todas las palabras y le ponemos
¿Cuántas ocurrencias queremos? A lo menos, por ejemplo, 10. Y acá nos va a disminuir y nos va a aparecer un clúster más pequeño. O pongámoslo, por ejemplo, con 20. Y miren, vuelven a aparecer las palabras con más presencia sobre esto. Y miren lo que aparece. Ahora, miren cómo está. O sea, solamente me dio 3 clústeres. ¿Se dan cuenta? 3 clústeres. O sea, ya es un poquito más. ¿Con qué palabras aparece finanzas corporativas? ¿Con cuál se publica performance? Y aquí en ítems, yo tengo los clústeres. Entonces, los podría de alguna forma trabajar con mayor detención. ¿Ya? Y aquí está el análisis que yo antes les decía, que yo puedo hacer subgrupos, o sea, puedo hacer un análisis sobre el subgrupo más importante, por ejemplo, el subgrupo de esta o el subgrupo de esta. O sea, acá están los clústeres, hay uno con 11 palabras, uno con 10 y uno con 3 palabras. Y así de alguna forma muestro cómo de alguna forma. Ahora, ¿cómo me llevo esta figura? Y esto es lo interesante. ¿Cómo me llevo esta figura a mi informe, a mi paper, por decir lo que usted está haciendo? Aquí, screenshot. Y acá lo puede grabar. Y mire, lo grabamos en México, por ejemplo, este era palabras claves. ¿Ya? Y me lo entrega en PNG. Y usted lo graba como palabras clave y ya tiene un concurrencia interesante sobre las palabras clave. O sea, es un análisis de segundo orden que permite, ¿cierto?, hacer este elemento de los clústeres y podemos de alguna forma ir minimizando, trabajar con las cosas y también llevarlos también al Excel, tal como lo dije en términos de lo que es los clústeres, ¿ya? Grabar las palabras que más de alguna forma aparecen de cómo son las coincidencias y mostrar los clústeres tal como los mostré acá en el ítem. ¿Ah? O sea, acá, si ustedes se dan cuenta, tenemos todos los clústeres en términos del grupo a cual pertenece y puedo hacer subgrupos en términos en el análisis que quiero hacer de términos del ítem. ¿Mm? Ahora, puedo grabarlo como un mapa para llevarlo y trabajarlo directamente. ¿Mm? Pero acá, tal como les dije, lo grabamos, ¿cierto? ¿Ya? Y también puedo copiar de alguna forma directamente en la revista o en el ítem que yo estime conveniente grabarlo como figura, como ustedes quieran. Entonces, tenemos este análisis de clúster que ayuda mucho en términos de este análisis. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé si les interesó cómo aparecen los clústeres. Luis, ¿podrías repetir nada más, por ejemplo, cómo modificas para ir editando los números de los clusters? ¿Ya? Vas a Otra vez, volvamos o sea, atrás. como si lo empezaras otra vez otro, ¿no? Ya. Ok. Vamos acuérdate, crear la base de datos. Vamos, Sí, ya como si se usamos creara otro WebSign. nuevamente, ¿no? Pensé que editabas Exactamente. directamente. Perfecto, No, ¿no? Muy cuando bien. llegas al final, tienes que volver atrás. Ok, ¿Ya? Concurrencia, ok, todos los ok. keywords. Ahí está. Y ahí ¿Cuántos ya lo quiero? mueves, claro. Por ejemplo, ahora mismo podríamos hacer, para que aparezcan unos clústeres más pequeños, mira, vamos a ponerle 20, de 25. Ok. Y mira que lo que Perfecto, nos aparece. perfecto. Ahí está. ¿Ya? Y también puedo hacer esto, o sea, puedo exportar esta selección y, por ejemplo, ponerle clúster, en este caso era un clúster de 25, y lo puedo trabajar en Excel. ¿Ya? Entonces, miren, ahí está el clúster, ¿ya? ¿Cuáles son las palabras que más de alguna forma ser? Voy ahí, lo termino, y miren, ahora me quedó más pequeño. ¿Con qué palabras se están publicando? Y acá en ítem encuentro los clústeres. Entonces puedo hacer un paralelo. Miren, el paralelo que puedo hacer es el siguiente. Y acá
voy a poner acá. No sé si se ven las dos pantallas Vemos una ahorita. y la pantalla de... A ver. Ahí. ¿O solamente ven la del...? Vemos una. Es que yo creo que tenías que compartir el escritorio para que viéramos las dos. Claro. Ahí está. Ahí está. Ahí lo ven los dos. ¿Sí? Ahí, ahora sí. Ya. Miren lo interesante que uno puede hacer acá. Si ustedes se recuerdan, yo lo grabé acá como clúster. Entonces, hago lo mismo que antes, selecciono el formato TXT, lo copio, ¿ya? Lo copio y lo pego en un Excel. Ahí aparece, ¿ya? Cada una de las palabras, en términos de ocurrencia y todo eso. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Este ID que está acá, que ustedes ven acá, no tiene ninguna implicancia, solamente es un concepto de ubicación. Entonces podríamos usarlo, por ejemplo, para acá colocar el clúster. Entonces, cuando yo tenía los ítems, acá, por ejemplo, agencia de costos, y acá tengo todos los clústeres. Agencia de costos es el clúster 1. Estructura capital es el clúster 1. Finanzas corporativas, el clúster 1. ¿Ya? TEP, el clúster 1. Acá tengo otro clúster 1. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Si usted se da cuenta, yo después puedo unir y puedo, mirando las dos pantallas, y las ordeno, ¿cierto? Y mira, puedo tener todas las palabras que son parte del clúster 1, ¿ya? Y si yo lo grabo, ¿cierto? Yo lo grabo, podría hacer cuál es el análisis dentro de ese clúster, con todas las ocurrencias. ¿Se dan cuenta? Y puedo sumar las ocurrencias dentro de ese clúster. Entonces, muchas veces puede que a este nivel, ¿cierto? Tengamos un análisis de cada uno de los ítems, pero podamos hacer un subanálisis dentro del mismo clúster, ¿ya? Pero estos 3 clústeres que están acá son bastante potentes y te dan cuenta de cómo se ha ido haciendo o manejando el tema. Sí. Ese es más o menos, no sé si te quedó claro un poco cómo volví atrás para hacer nuevamente... Sí, el ajuste, muchas gracias, muy amable, sí. Entonces, vamos a la otra ocurrencia que nos quedó pendiente. Vamos al mapa. Hacemos nuevamente. Y ahora el concurrencia con los autores, de acuerdo a los keywords más repetidos. A ver, ¿qué nos pasa? Vamos a ponerle 5, vamos a poner 9, 10. A ver. Ya está. Mira con quién está trabajando en términos de la ocurrencia. ¿Ah? Y nuevamente aparecen ítems, aparecen los clústeres que están más unidos. ¿Ah? Y nuevamente yo puedo grabar esto y llevarlo al tema en términos de análisis. O sea, aquí tenemos otro nivel de análisis que permite, ¿cierto? De alguna forma, a partir del análisis, de cómo se está mapeando los niveles de análisis. Vamos viendo aquí. Vamos a ver.
Veamos cómo nos aparece más grande. Y claro, ahí está. Se dan cuenta los niveles y me entrega los distintos clústeres. O sea, aquí puedo hacer distintas combinaciones. Finanzas corporativas, hoy día lo que les decía, las investigaciones que se están llevando en temas de presencia de las mujeres, en el tema financiero, por ejemplo, que está dando cuenta de la presencia de las mujeres en los consejos de administración, etcétera, que también es un análisis interesante. Y ahora todos los keywords ahí. Y mira, hay también las ocurrencias, de acuerdo, seleccionando todos los keywords, que más o menos muy parecido al de cositas. Entonces, tenemos mapas, tenemos cositas, tenemos de alguna forma el tema de la citación, y entonces teníamos ese y el cocitación, que de alguna forma le mostré el tema de los autores más citados, ¿cierto? Y que ahí da cuáles son quién está con quién. ¿Ah? ¿Estará Ladrón de Guevara por aquí con algún grupo? ¿Ah? A ver si sale. O sea, entonces, tú puedes crear de alguna forma también las redes, te muestra quiénes con quiénes están publicando o están publicando en la misma línea. Eso es más o menos lo que uno puede hacer y se puede acompañar, ¿cierto?, con los gestores bibliográficos y cosas en términos de lo que uno puede usar en términos de búsqueda. No sé si tienes alguna pregunta o alguien tiene alguna pregunta o algo que... A ver, aquí creo José Alejandro Medina, adelante, por favor, José Alejandro. Sí, muchas gracias. Bueno, yo tengo una duda con respecto a cómo leer estos mapas. Ya me apareció, por ejemplo, el de autores, ese sí me quedó claro, ¿no? De quiénes están trabajando con quién. En el de las palabras clave, ¿cómo lo podríamos explicar? A ver, por ejemplo, el de las palabras clave es muchas veces cuando tú estás desarrollando un artículo, el keyword tiene una importancia enorme en el mundo investigativo, porque es como te leen todos los demás. Las personas no buscan tu apellido, sino que muchas veces todos estos buscadores buscan cuáles son las palabras clave más reiterativas. Entonces, en la medida que tú utilices ciertas palabras que son más o menos estándar para ciertas definiciones, de alguna forma la búsqueda se va a hacer mucho más fácil, ¿ya? Hay uno, de alguna forma, si tú ves algunas revistas, incluso te delimitan, te dicen, usted no puede colocar más allá de 3 keywords, o te dicen más allá de 5 keywords, y a veces tú dices, pucha, con 4, con 5 no explico lo que quiero. Nos pasa mucho, por ejemplo, en aquellos artículos en cual estamos haciendo temas de innovación en docencia, por ejemplo. Innovación en docencia, en finanzas, de repente quieres colocar simulación, quieres colocar finanzas, quieres colocar TIC, quieres colocar planilla electrónica, quieres colocar finanzas. Entonces, ¿qué es lo que te está enseñando eso? De alguna forma te está dando de referencia cuáles son las palabras de las cuales tú te deberías buscar una mayor concatenación, te concatenes de mejor forma y que el mundo científico te entienda. Esa es la importancia de eso. No sé si con eso de alguna forma respondo, José Alejandro. Sí. Sí, es, bueno, que normalmente dicen, ¿no? Es para hacer más visible tu trabajo, ¿no? Las palabras clave. Y entonces con el mapita como que ya es un visual ahí de cómo, ajá, es lo mismo, ¿no? Pero de forma visual. Sí. Yo les puedo compartir, por ejemplo, mira, veamos, aunque no son en revistas, no tenemos acá en Web Science. Déjame.
voy a compartir pantalla. Mira, aunque no es una revista, pero sí es revista Cielo y algunas con Scopus, voy a, en el Google académico, ustedes yo sé que lo utilizan bastante también, ¿ya? En Google académico, por ejemplo, voy a buscar, ¿se ve, cierto? ¿Se ve la Sí, búsqueda? sí, sí, Luis, se ve perfecto. Ya. Por ejemplo, voy a buscar lluvia doméstica. Voy a buscar algunos artículos. A ver. Estos son de los últimos. Voy a buscar. Esto es súper interesante cuando uno está recién explorando algún tipo de área de investigación y que esto, por ejemplo, acá tenemos un tema, tal como decía el profesor delante, una de mis líneas de investigación es el tema de Higher Education, es decir, en economía de educación. Y por ejemplo, aquí tenemos un análisis bibliométrico, ustedes están viendo en pantalla, sobre el tema de los rankings, en palabras simples, los rankings universitarios. ¿Ya? Está un poquito lento. Recuerden que hay bastante espacio entre Chile y hay varios kilómetros, así que, profesor, usted sabe, Así que es. ha recorrido. Ya, miren, no sé si lo ven ahora, ¿sí? ¿Sí? Sí, Luis. ¿Ven el artículo? Ya. Hicimos un tema sobre el tema de los rankings, ¿ya? Y usamos la análisis Web Science con indicadores bibliométricos, ¿ya? ¿Ya? Y hicimos estudios respecto de la producción científica desde el año 88 al 2018. Miren, lo mismo que hicimos con ustedes. Acá tenemos una introducción, igual que la búsqueda bibliográfica que ustedes hacen típicamente para generar un marco teórico, ¿ya? Un marco teórico contando, pero miren la metodología. La metodología dice, la colección Web Science, con un criterio de búsqueda, ¿ya? Que utilizó la alternativa tema. ¿Les parece conocido? El resumen, las palabras clave, el periodo de tiempo, uno puede segmentar. Nosotros buscamos de todas las publicaciones que teníamos disponibles en la base de datos y buscamos la primera exploración. Acá pusimos ranking universitario, ¿cierto? Tablas de alguna forma, los rankings de universidades. O sea, buscamos todas las palabras compuestas o alternativas para la búsqueda bibliográfica. Nosotros hicimos con el I, buscamos finanzas corporativas y desempeño. Pero ustedes podrían buscar distintos elementos. Luego de eso, dice, mira, encontramos 557 artículos publicados, lo que se vaciaron de alguna forma, se obtuvo después de todos los filtros, ¿y cuál es el software libre que se usó? PostgreSQL, lo que acabamos de ver, que crea ciertos mapas de datos de redes, ¿ya? O sea, y acá nosotros hacemos una explicación, ¿cierto? Lo que hicimos, la estandarización de los datos y cómo se usaron los software, cuántas palabras clave usamos, ¿ya? Y miren, esto lo sacamos directamente de lo que aparece en las bases de datos, de los PostgreSQL. Delante lo mostramos, número de artículos, número de autores, lo que estaba en el análisis de datos, ¿se acuerdan? En el buscador principal acá, cuando encontramos acá, si ustedes se acuerdan, a ver, me tiro para afuera ya, es que mientras no lo utilices tú un rato, te tira para afuera. ¿Ya? Acá, cuando hice el análisis de resultados por categoría, o sea, por autores, por año de publicación, ¿ya? Ahí están, quiénes son los autores, todas las publicaciones. Con eso, es lo que está acá. ¿Se dan cuenta? Este es un primer análisis, que yo les decía que esto se puede sacar del misma base de datos. Pero miren en la medida que vamos avanzando. Principales revistas, ¿de dónde lo sacamos? Lo que hicimos recién, principales revistas, lo único que un Excel bien arreglado, y le pusimos nosotros el apellido, cuál era su cuartil y su factor de impacto. Eso está en las bases de datos. Esto me lo dio
el BuzzViewer. Y esto lo complementamos nosotros. Y pusimos las revistas, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las revistas top donde se está publicando sobre el ranking luego la productividad por organizaciones, por países, por los principales autores. También. ¿Quién es quién? ¿Se acuerdan que nosotros encontramos quién era quién? ¿Y qué es lo que le agregamos? El índice H y dónde estaban adscritos. El tema de las cositas, ¿se acuerdan las cositas que hablábamos? ¿Quién era el que tenía más cita por artículo? ¿Te acuerdas que nos daba? ¿Ah? Jensen, ¿te acuerdas? A nosotros nos daba, mira, los principales. ¿Quién es quién? Los top. Sí, sí, sí. Los conglomerados, que teníamos que transferirlo al Excel, ¿te acuerdas? Y hacíamos los conglomerados. ¿Ah? El clúster y la frecuencia conglomerado. Y hacíamos el análisis de cada uno de los conglomerados. Y mira, ¿y esto les parece conocido? Ahí está en las redes de Copalabra. O sea, tú puedes hacer un artículo teniendo solamente análisis bibliométrico. Y hoy día en las revistas te aceptan estos análisis bibliométricos porque son interesantes para el mundo científico, ¿ya? No solamente por lo que tú de alguna forma puedes evidenciar, sino que también por la metodología que está detrás. Y mira, y la discusión final y todas las conclusiones. Y así sucesivamente. Y ustedes pueden encontrar, tenemos varios artículos que son análisis bibliométricos de distintos temas. También tenemos un análisis bibliométrico sobre consejo de administración y desempeño financiero. Para eso es interesante un poco lo que venimos haciendo en distintos análisis bibliométricos. Algunas revistas, dependiendo la cantidad de fotos o imágenes que uno quiera. Por ejemplo, acá, caracterización, análisis bibliométrico, análisis bibliométrico, acá, lo que te decía yo. Gobiernos corporativos, la universidad, hicimos otro estudio ahí. Acá, mira. A ver si lo podemos abrir. Ahora tienen que parar ustedes a tomarse un café de media mañana, ¿o no? ¿Profesor? Sí, 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 como gustes, Luis, o sea, y si no también... No, ustedes, pues. Mira, no lo he podido, se cae, pero... sí, bueno, tú mismo, creo que ya ha estado muy, muy, muy buena la sesión, o sea que no te... Ahí tengo el que les decía de Consejo de Administración y Desempeño Financiero, se cae. No está abierto, es un problema de la revista. Quizás algo ahí de cielo o algo, ¿no? Sí. Sí, es que está. Bueno, pero ahí pueden... ahí tenemos para explorar ahí en tu... Mira, voy a ponérselas por acá para todos lo tengan. Mira, el chat. Ahí está. Mira, ahí está, mira. Consejo de Administración y Desempeño Financiero. La misma forma de hacerlo. El directorio, resultados financieros de empresa, analizamos, mira lo que empezamos, 4.468, después fuimos filtrando y llegamos a 637, ¿quiénes son los que más publican en el área? O sea, hicimos lo mismo, el mismo esquema que te decía yo, y bueno, alguien dirá, pero ¿qué más? Por ejemplo, la evolución de los artículos, ¿ya? Las principales revistas, lo mismo que hicimos, cuáles son sus índices, quiénes son las ciudades top, o sea, las universidades top en términos de eso. Mira, los conglomerados de quién es quién, dónde están publicando más, ¿ya? Los principales autores, quién es el que más cita,
Bueno, ¿y qué es lo que hacemos nosotros? O sea, ¿cuál es la discusión de resultados muchas veces que se trae detrás de eso? Bueno, para cada uno de los análisis uno discute los resultados de eso, pero también lo que hacemos nosotros es que los artículos mayormente citados son los que elaboramos, nos sirven para el marco teórico. O sea, realzamos o relevamos la importancia de esos artículos que son los que de alguna forma dan cuenta de cuál es la tendencia, ya sea los artículos seminales y los últimos más tendenciales que están marcando pauta sobre la temática que queremos hacer. O sea, lo que estamos haciendo es decir, oye, el estado del arte en esto ha evolucionado de esta forma y para allá vamos. Estos son los temas emergentes, por ejemplo. Uno puede encontrar los temas emergentes que hoy día están en un área que a veces, ¿cierto? Es difícil encontrar algunos temas o algunos matices. Por ejemplo, que hoy día con todo el tema de los mercados financieros, el tema del riesgo post-pandemia, ¿cierto? Y las criptomonedas. O sea, imagínate un artículo de análisis bibliométrico sobre el tema de las criptomonedas y los mercados financieros latinoamericanos. Podría ser un muy buen tema también. El tema del género en las finanzas de empresa. O sea, hay temas emergentes que podrían de alguna forma desarrollarse. No, excelente, excelente, Luis. Muchísimas gracias, muy amable, muy amable. Pues no sé si alguien más, exacto, si alguien más tuviera algún comentario, alguna pregunta o demás. Bueno, creo que ha sido todo muy claro, Luis, pero aparte, pues aquí una demostración aquí de todas tus cualidades, ¿verdad? Muchísimas gracias, la verdad que te agradecemos mucho tu participación. En breve yo te haré llegar pues un pequeño reconocimiento una vez tengamos aquí la firma de nuestro director del mismo. No dio tiempo a podértelo entregar en este mismo de manera virtual, pero pues ojalá te sirva pues al menos como recuerdo de nuestra universidad, ¿verdad? Y tener esta excelente conferencia que nos has compartido. Te agradezco de verdad muchísimo de todo corazón, sabes la estima que te tengo, mi querido Luis, entonces de verdad que te agradecemos tu tiempo, tu esfuerzo, sé cómo andas de parte del señor, acá pues es muy humilde y demás, pero es acá jefazo aquí en no sé cuántas universidades de por allá de Latinoamérica, entonces pues de verdad que sus tiempos pues son así como que de oro molido, entonces la verdad que te agradecemos mucho este espacio, esta paciencia también aquí con todo el inicio y pues bueno, que no sea la última, ¿no, Luis? Ya esperamos tenerte presentes en este seminario más veces y bueno, y seguimos con nuestros proyectos conjuntos como siempre, con muchísimas entusiasmo y bueno, y gusto que siempre es trabajar contigo. Les agradezco a usted infinitamente la invitación y bueno, abierta también, estas son redes de cooperación, sabemos lo que es el tema académico en nuestras universidades, las restricciones que muchas veces tenemos entre hacer clases, ¿cierto? Y tener tiempo para investigar, así que los invito, ¿cierto? Y a que si hay algo en que este humilde servidor les puede ayudar desde acá, cuenten con ello, solamente me escriben a mi correo, lamestica@biobio.cl y en lo que les pueda servir, incluso esta limitación que ustedes tienen hoy día de base de datos, que me parece muy raro, porque ustedes en México siempre están muy adelante de nosotros en todo este tema sobre todo las bases de datos, y que ahora, por un tema de restricción de presupuesto, estén viviendo esto. Sí, no es sé, una triste realidad que estamos viviendo, Luis, muy triste, la verdad, en todo nivel nacional y en el caso particular, pero bueno, pues ya, eso será tema de otro seminario. Bueno, pues sí, eso lo estamos viviendo, pero muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, ya te esperamos aquí el año que viene, aquí al IFC, o sea, tú eres de los que no puede faltar, de los que siempre presentes y menos si falta, si es por acá, ¿no? O sea, que aquí esperamos muchas gracias, pues. todos los colegas te conozcan personalmente y estás aquí en casa y ahora en nuestro país, ahora. No, muchas gracias, Rogelio. Usted sabe que es una amistad de muchos años y que ha perdurado en el tiempo, así que también agradecido por el cariño que te tengo de toda tu gente. No, igualmente. Muchas gracias. Muchísimo abrazo, de verdad, Luis. Listo, a ustedes también. No sé si aquí nada más por último el maestro
Julio, que es quien coordina todos estos webinars, nos tenga algún mensaje, algún anuncio o algo. Maestro Julio, usted mismo. Sí, con gusto. Gracias, doctor Luis Méstiga, muy amable por su paciencia y sobre todo por compartir todo este tema bastante interesante. Les comento que para el siguiente tenemos a un invitado de Fortinet para hablar de ciberseguridad y tema que está latente y que en realidad va a trabajar con respecto a identificar sobre todo el tipo de fraudes que va a estar llegando constantemente o que se van a estar tirando vía correo electrónico. Licenciado Carlos Ortega Monfil de Fortinet. Entonces, nada más estamos esperando por confirmar la fecha para nosotros hacer lo propio y difundir el evento. Muchísimas gracias a todos. Gracias, maestro. Y pues bueno, no, simplemente nada más ya para cerrar y despedir, agradecer a todos nuestros participantes, tanto estudiantes como alumnos, como compañeros de la universidad, de otras universidades también que entiendo nos acompañaron también aquí de la Universidad de Luis. Pues bueno, este foro también, Luis, y tú mismo y a tus colegas, este es un espacio que cada mes, como te explicaba, tenemos un webinar de temas relacionados pues con nuestras áreas. También cuando gusten ustedes algún tema que les interese, querernos compartir y esto, pues es un espacio, vamos, que no necesitan invitación, vamos, ustedes aquí, también su casa nos dice, nos vamos organizando aquí en agenda con el maestro Julio y también el espacio bienvenido para todos nuestros colegas de Universidad del Biobío y tú mismo cuantas veces quieras, ¿verdad? Para pues, que sepas que tenemos este espacio también para poder pues, compartir esto, proyectos, temas que estamos haciendo y que vayan ahí abriendo estas redes, estas colaboraciones interinstitucionales, internacionales, como pues, las hemos venido realizando contigo pues todo este tiempo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y bienvenidos. Aquí esta es su casa también de este espacio que tenemos aquí en este cuerpo académico. Listo, muchas gracias a ustedes también. Un gran abrazo. Pues nada, un gran abrazo y muchísimas gracias por todo, de verdad. Muy amables a todos. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.